En 102.9 Gospel FM Gospel. Con el nuevo sistema de transporte en la ciudad, el Troncala unirá los barrios Golf, Soles del Oeste, Villa Dálcar, Barrio Alberdi, 70 viviendas y Sector del Andino. Con este nuevo sistema se podrán hacer hasta 3 combinaciones con el mismo pasaje. Desde el 1 de diciembre... Subite a la sal, subite al cambio. En Río Cuarto, con 70 frentes abiertos, las obras no paran. El intendente Juan Manuel Llamosas recorrió los avances de la pavimentación en calle Dinkelden Norte. Previamente se realizó la obra de cloacas para todos los servicios del sector y la instalación de luminarias LED. En poco tiempo, cuando quede concluida, Dinkelden Norte será una vía de unión estratégica que hará más sencilla, ágil y segura la circulación vehicular. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une. Estás en 102.9 Gospel FM Gospel. Seguinos en las redes sociales como GPS de Noticias, porque necesitamos estar informados. GPS de Noticias. GPS de Noticias se detiene en este segmento para compartir información específica. Una temática, 1000 preguntas y la persona idónea para responderlas. GPS de Noticias. 5 de la tarde con 47 minutos en todo el territorio nacional. Le vamos a dar la bienvenida a Lucía de Carlos, que nos trae su columna de género y ambiente. Mujer tenía que ser. Buenas tardes, Lucía, bienvenida una vez más. Buenas tardes, Celeste, Nahuel, ¿cómo están? Bien, la verdad que muy bien. En el día de hoy, bueno, vamos a hablar un poco de todo lo que tiene que ver con el Mundial, porque en el Mundial no es todo color de rosas, no es todo color de rosas en Qatar, de hecho, que tiene muchos inconvenientes con respecto a situaciones de derechos humanos. De hecho, ha sido uno de los mundiales más criticados, se lo considera el mundial más sangriento de la historia y demás, pero bueno, es un tema que va a tratar Lucía hoy, Qatar y los derechos humanos, ¿cierto? Es así, no todo es color de rosas en el Mundial, pero sí todo es mundial por estos días. Parece ser que es el único tema que nos interesa conversar. Así que, bueno, hemos traído como propuesta miradas que van como más allá de lo que nos están mostrando las pantallas, que tiene que ver específicamente con el fútbol. Sabemos que Qatar ha tenido cuestionamientos desde un primer momento porque, bueno, no es uno de los mejores países en términos futbolísticos y tampoco era un lugar donde naturalmente se hubiese llevado a cabo un mundial con las características que tiene su organización, ¿no? Es decir, que ya inició con cierta tacha de que no todo era tan transparente a la hora de elegir el lugar donde se iba a desarrollar. Con el devenir del tiempo se fueron sumando situaciones preocupantes y señalamientos hacia violaciones de derechos humanos que ocurrían en Qatar, que las vamos a estar comentando más pormenorizadamente, pero bueno, tienen que ver principalmente con derechos de mujeres, de disidencias y de personas migrantes que han tenido que ir a Qatar a trabajar y que las cosas no se han dado como ellos pensaban, ¿no? Ante todos estos señalamientos se le ha planteado a la FIFA en su momento por qué elegía este lugar y por qué no tomaba medidas al respecto. La FIFA ha sido muy hermética, muy cerrada, simplemente ha dicho que ellos no pueden cambiar las leyes del lugar. Claro, pero lo ven como un negocio. Lo ven como un negocio. Simplemente se animan a decir tibiamente que si ellos no supieran que se va a poder contener a las personas y que de repente las cosas se van a dar en armonía, simplemente no elegirían Qatar. Pero nada dicen acerca de lo que efectivamente ocurre y que en estos días nos han estado llegando noticias, ¿no? Situaciones muy confusas en las que grupos de personas, futbolistas o incluso trabajadores de la prensa han tenido problemas con la policía por llevar en sus ropajes algún distintivo con colores del arco iris, que ellos lo toman como la única posibilidad, como una manifestación, ¿no?, de los derechos de las personas
transgénero. Cuando de repente el arco iris puede tener que ver con muchas cosas y bueno, donde finalmente quedaba comprobado que las personas no lo hacían por una manifestación de derechos de género, sino que tenía que ver con otras cuestiones, ¿no? Así que bueno, todo ha sido bastante confuso desde que se inició el Mundial hasta esta parte. Entonces, bueno, venimos como a comentar estas cuestiones. Por supuesto que no todo es negativo, se han dado muchas cosas muy favorables, por lo menos a las mujeres que trabajan en las temáticas futboleras, así como tenemos por primera vez 6 árbitras que son mujeres, que pertenecen a distintos países del mundo. Por supuesto que ninguna es catarí. No, es una disposición de la FIFA, de hecho. Es una disposición de la FIFA que ocurre por primera vez y que bueno, por supuesto que la celebramos, ¿no? Porque es histórica, es muy importante. Los que no la deben celebrar mucho son los organizadores de Qatar, justamente, es decir, justo en nuestro Mundial. Bueno, lo que pasa es que en Qatar también ellos dicen que ellos no tienen ningún problema con las mujeres, que de hecho tienen un montón de mujeres trabajadoras en cargos de importancia y que está todo bien, que ahí no pasa nada con las cuestiones de género. No hacen una autocrítica de su situación, ¿no? Es como que lo ven normal ellos. Lo ven normal y se consideran dentro de los países islámicos como uno de los que más derechos y garantías respetan. Entonces, ¿cómo serán los otros? Claro, imagínate. Y está dentro de los 70 países también que toma como una criminalidad el hecho de que haya en la calle una pareja homosexual. Sí, entre otras cosas. Veníamos hablando en columnas anteriores, por ejemplo, de la situación de las mujeres en Irán, donde veíamos cosas aberrantes. Bueno, la realidad es que esto en Qatar no es tan grave, no ocurre tanto así, pero sí las mujeres tienen muchísimas restricciones a sus libertades. En primer lugar, están bajo la tutela de un familiar hombre, que generalmente va a ser un padre, un hermano o un marido, pero bueno, en su defecto también puede ser algún tío, que va a estar tomando decisiones o aceptando o rechazando los pedidos de decisiones de estas mujeres tuteladas por ellos durante gran parte de la vida de las mujeres, por lo menos hasta los 25 años, donde si ellas quieren estudiar, trabajar, viajar, casarse, van a tener que pedir permiso a estos tutores para poder hacerlo, no lo van a poder elegir libremente. Por supuesto que las relaciones extramatrimoniales, tanto por parte de mujeres como de disidencias, van a estar prohibidas y penadas por el Código Penal de Qatar, en donde se van a aplicar sanciones de hasta 6 años a personas que tengan relaciones extramatrimoniales, que se van a ver agravadas si la relación extramatrimonial es con una persona del mismo sexo, ¿no? Frente a la pena por un abuso sexual, en la cual los artículos son mucho menos, digamos, los derechos resguardados van a ser en menor cantidad, y donde frente a una violación de repente la mujer va a ser la que más cuestionada va a estar, si ella no puede demostrar que efectivamente fue violada, y con pruebas más que contundentes, porque se han dado a conocer casos en los que, incluso habiendo exámenes médicos que demostraban la violación, quizás no había una cámara que documente la situación, entonces de repente ni el testimonio ni el examen médico tenían valor. Y si de repente no se puede justificar el hecho de esta violación, sí se va a estar generando una presunción de que la mujer tuvo un vínculo extramatrimonial, que solamente va a poder ser salvado o solucionado sin una pena para la mujer en el caso en que ella decida casarse con su violador, ¿no? Esto ha ocurrido, hay una mujer mexicana que está denunciando esta situación, donde en un gran esfuerzo de las empresas que la habían llevado a trabajar a Qatar,
pudo regresar a México y estar a resguardo, pero no puede volver a trabajar a Qatar porque tiene una causa abierta por haber tenido una relación extramatrimonial que en realidad fue una violación por parte de su compañero de trabajo, ¿no? O sea que ellos toman como relación extramatrimonial todo lo que tiene que ver con algún abuso sexual también. O sea, no lo... Ellos te dicen que sancionan, castigan el abuso sexual. ¿Cuál es el problema? Que en la práctica, si no podés demostrar por medios más que contundentes de que fuiste violada, va a ser una presunción en contra tuya de que vos cometiste otro delito, que es la relación extramatrimonial, por ejemplo, ¿no? Y donde además las leyes de familia, una vez que las mujeres están casadas, van a ser muy distintas para mujeres y hombres. Por ejemplo, el hombre en cualquier momento va a poder divorciarse y por cualquier motivo. La mujer va a tener motivos limitados para poder hacerlo y en el caso de que lo haga, pierde la tutela legal de los hijos, aunque los tenga a cargo de ella, ¿no? Quien va a estar tomando todas las decisiones va a ser el ex marido. Entonces, además también va a tener consecuencias de tipo económico. Cualquier mujer que quiera separarse va a recibir un castigo económico por haber tomado esa decisión. ¿Que como pagar una multa, por ejemplo? Y dejan de tener los beneficios del marido, y donde si además el marido es el tutor, el que decide si ella puede trabajar o no, ella ya está en una inferioridad económica que no le va a poder permitir decidir tan libremente si quiere mantenerse en el matrimonio o separarse y rehacer su vida, ¿no? Luego también en cuanto a derechos hereditarios, un hermano y una hermana no van a estar en las mismas condiciones. La hermana va a recibir un 50% menos que el hermano, solo por el hecho de ser mujer, ¿no? Entonces, estas autoridades cataríes que nos plantean que de repente son un país mucho más liberal que otros países árabes e islámicos, dan a demostrar en los hechos y en su legislación que siguen teniendo graves violaciones a derechos humanos en la época en la que estamos, donde todo tiende a que haya igualdad, ¿no? Si bien en la práctica muchas veces cuesta conseguirla, pero las legislaciones adaptadas a la igualdad de derechos. Tenemos que recordar que Qatar es un país independiente desde 1971, donde se constituyó como una monarquía absoluta. Esto de ser una monarquía absoluta va a tener mucho que ver con la mirada del país en cuanto a derechos, porque va a haber un gobernante con mucho poder acumulado y siendo él el jefe de las Fuerzas Armadas, el conductor del país y quien probablemente va a estar encargado de la toma de decisiones legislativas también, ¿no? Va a ser el garante de la constitución de aquel país. Y desde el año 2013 es el emir, que sería, digamos, este referente, no le dicen rey, no es un presidente, es un emir que se llama Tamim bin Hamad Al Thani. La dinastía que gobierna desde que se constituyó esta monarquía es justamente Al Thani, es una familia con ese apellido. O sea, una familia millonaria, digamos. Sí, seguramente, porque bueno, también es un país que se caracteriza por esto, por muchísima gente que tiene mucho dinero y otra gente totalmente explotada, ¿no? Es un país relativamente joven y relativamente chico también. Sí, como todos los obreros que tuvieron que realizar los diferentes estadios de fútbol, porque todo esto no lo tenía Qatar y trabajaron a destajo. Y murieron muchísimos, siempre hay fallecimientos lamentablemente cuando se construye algo, pero por ejemplo, para no irnos tan lejos, en el Mundial de Brasil 2014 hubo 10 fallecimientos construyendo diferentes estadios. Sucedió, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, en los últimos Juegos Olímpicos hubo lamentablemente 2 fallecimientos, lo máximo creo que fue 10. Es incontable en Qatar. Sí, lo comparaban en un momento incluso con
las pirámides de Egipto, o sea, a ese nivel de la cantidad de fallecidos que hubo por construir estos estadios. Realmente, no se puede creer que en este siglo y en estos tiempos pasen estas cosas. Y si lo comparas entre sedes de mundiales, Qatar es la que más fallecidos ha tenido, y por una cifra muchísimo mayor que cualquiera de las otras sedes anteriores, ¿no? Donde lo que también se destaca es que más del 90% de los trabajadores que han construido todos estos estadios son personas migrantes que ya por el hecho de ser migrantes están en una condición de vulnerabilidad, ¿no? Donde la mayoría de ellos vienen de la India, de Bangladesh y de Nepal. Y las formas de captación de estos trabajadores para llevarlos a Qatar también ha sido muy cuestionada, porque los tomaban en sus países de origen empresas contratistas que les prometían que iban a ganar muy buen dinero, al menos unos $300 mensuales, ¿no? Pero les cobraban cierto bono para poder mandarlos a Qatar, que podía ir desde los 500 hasta los $4.300. Entonces son familias enteras en estos países de mucha pobreza también, que se han endeudado para que el padre de familia, en su mayoría, vaya a trabajar a Qatar, llegando y encontrándose con un panorama totalmente diferente, en donde como máximo cobran unos $190 mensuales. Ante los reclamos, las empresas cataríes no se hacen cargo y los amenazan con deportarlos, y a su vez les retienen la documentación, no le renuevan los permisos de trabajo que necesitan ellos para poder circular por Qatar. Entonces quedan con temor relegados a los campamentos en donde viven o a las obras en donde trabajan, con miedo a que si se van un poco más lejos van a estar teniendo problemas legales, los van a estar deteniendo, y donde se han documentado muchísimas situaciones de hacinamiento, de falta de higiene, de seguridad laboral, no solo las muertes, que ya las muertes era aberrante, pero además quienes lograron sobrevivir a estas construcciones la están pasando muy mal y se encuentran desesperados porque están teniendo que pagar las deudas que generaron para poder llegar a Qatar, y el dinero no les está rindiendo. O sea que llegaron a Qatar, ¿no? Llegan a Qatar, donde supuestamente va a haber una oportunidad para ellos, pero en definitiva se terminan quedándose endeudados. Claro. No existe esta posibilidad, tienen una deuda y encima el riesgo de mortalidad o de ser deportado en definitiva. Salen perdiendo. O sea, claro, sí. Completamente negativo el viaje en sí a Qatar. Además, cada pago tarda meses en realizarse y son meses en los que ellos pasan hambre, desesperación por no poder enviar dinero a sus familias, y esto le ocurre a 1.7 millones de personas que son las que han migrado para trabajar en Qatar, ¿no? Es decir, que es muchísima la cantidad de personas afectadas por esta situación. Frente a esto, la FIFA tampoco dice nada, la comunidad internacional poco ha dicho. Sí se puede destacar selecciones como la de Alemania, Holanda, Noruega y Dinamarca, que han estado intentando hacer reclamos, ya en campo de juego incluso, donde en algunos casos se les ha permitido y en la mayoría no, para poder visibilizar esta situación que es bastante repudiable, ¿no? Es un desamparo total, podríamos decir. Es un desamparo total. Luego, un montón de situaciones en las que demostraciones de afecto en público también están mal vistas, están penadas, donde no se le permite tomar alcohol a las personas cerca de los campos de juego, donde los periodistas no pueden tener libre acceso a las ciudades para estar llevando adelante investigaciones, entrevistas, notas y demás, porque bueno, evidentemente no quieren que veamos cosas como las que estamos comentando hoy en día, ¿no? Por eso hay organismos internacionales como Amnistía Internacional que ha estado siguiendo muy de cerca todo esto, así como una organización estadounidense que se llama Human Rights Watch, que están poniendo el foco en esto y denunciando
mostrándole al mundo lo que está ocurriendo a los fines de poder visibilizarlo y que la comunidad internacional empiece a hacerse cargo y exigirle a Qatar un cambio en su legislación por un lado y en la garantía de los derechos humanos en definitiva por el otro, ¿no? Mencionabas, Lucía, dos naciones, Alemania y Dinamarca, que se han sumado al pedido de los derechos humanos. Casualmente, y metiéndonos en algo estrictamente deportivo, tanto Dinamarca como Alemania son dos selecciones que se espera normalmente que superen la fase de grupo. Las dos selecciones se han quedado afuera. ¿Podemos sospechar, por lo menos, que pueda tener algo que ver su postura con lo que termina pasando deportivamente? Bueno, yo eso no estoy en condiciones de responderlo, porque mis temáticas son los derechos humanos, no el fútbol. El fútbol me gusta, pero obviamente hay muchísimas cosas que se me escapan. No conozco cómo funciona las dinámicas de poder y las cuestiones políticas adentro de la FIFA. Por más que uno, digamos, puede intuir algunas cosas, olfatear, ¿no? Llama la atención, como vos bien decís, que son selecciones muy destacadas a nivel internacional, ¿no? Alemania, que siempre tiene muy buen rendimiento, pero no te podría decir que sea efectivamente por eso. Es probable que haya algo de eso, pero bueno, tendríamos que estar pudiendo demostrar que está armada la cuestión, ¿no? Después le vamos a preguntar a Rodrigo Riquelme y nos va a decir que él sabe de toda la cuestión de fútbol, pero no puede hablar de los derechos humanos. Así que nos vamos a quedar con la duda. Que vengan los dos juntos y entre los dos saquen la conclusión. No, realmente es complejo. La selección argentina no ha dado muestras de ningún tipo en relación a estas temáticas de género, de derechos LGTB, ni de los trabajadores migrantes. Sí lo pudimos ver a Lionel Messi con una cinta de capitán donde hace un llamado al cuidado del medio ambiente, con lo que se supone que todas las personas estamos de acuerdo, pero no hemos visto mucho más que eso de parte de nuestra selección tampoco. No es cierto, no se ha manifestado nuestra selección hasta el momento, y como casi ninguna selección se manifestó, tan solo son contadas con los dedos quienes se han manifestado, quienes han hecho alguna muestra. Bueno, hubo un jugador de Bélgica que se quejó del gesto alemán cuando se taparon la boca en una foto, haciendo alusión a que no los dejaban expresarse. Y hay un jugador de Bélgica, Hazard, si no me equivoco, que dijo que él no compartía lo que hizo la selección de Alemania, que ellos están ahí para jugar al fútbol y nada más. Bueno, se quedó fuera Bélgica también, así que quizás no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, sí, eso fue porque, si mal no recuerdo, habían querido ingresar justamente con cintas alusivas a la temática y no se los habían permitido. Entonces, ante la falta de cinta, hicieron un gesto con la mano. Yo creo que es legítimo y que es bueno, porque la mirada de todo el mundo está puesta en lo que está pasando en estos partidos, ¿no? Entonces quizás una forma de poder empatizar con su entorno es esa, ¿no? Creo que no da lo mismo y que no es tan solo vamos, jugamos al fútbol y nos volvemos, sino que tiene que haber un compromiso. Yo creo que a una selección no le debería dar lo mismo estar jugando en un césped que lo hizo un jardinero absolutamente explotado, ¿no? En condiciones de privación de libertad prácticamente, y que, como vos decías en un comienzo, de repente pasa a ser un campo de juego lleno de sangre, ¿no? Totalmente, lamentablemente es así se lo considera a este Mundial de Fútbol de Qatar, por tanta violación de derechos humanos, por ser uno de los países en los que se ha realizado esta competencia, donde ha habido más fallecimientos a la hora de finalmente terminar de realizar estos estadios, esta estructura que Qatar no tenía ni tampoco estaba preparado para tenerla, pero que finalmente se terminó llevando a cabo seguramente por algún negocio de la FIFA. Esto se conoció en el 2010 y ya desde el 2010 hubo
mucha represalia al respecto, muchísima gente que estaba en contra en que finalmente en el 2022 se terminara llevando a cabo este mundial, por lo que se veía venir y por lo que efectivamente terminó sucediendo en este mundial de Qatar 2022. Lucía, muchísimas gracias como siempre, nos reencontramos la próxima semana. Muchas gracias a ustedes también. Gracias, Lucía. Ahí la teníamos a nuestra columnista Lucía de Carlos con su columna de género y ambiente. Mujer tenía que ser el tema de hoy, Qatar y los derechos humanos. 102.9. Esto es GPS de Noticias, segunda edición.